Bueno, vamos a hablar un poquitito del frío de los adultos mayores. Siempre consultamos al Instituto Hirsch, ¿no? Que tiene pautas muy importantes en relación a los adultos mayores para cuidarse del frío. Hay varios tips a tener en cuenta. Los vamos a ir repasando de a poquito. Pero también vamos a hablar con un especialista, por supuesto, ¿no? A ver, vamos a comenzar con esto. Tener el calendario de vacunación actualizado. La antigripal se da anualmente. La de COVID, bueno, podrían subir los casos en esta época, con lo cual a consultar cuánto hace que te diste la vacuna del COVID. Bueno, tener en cuenta si pasó más de un año, te toca el refuerzo, ¿eh? Y la que es contra el neumococo, que es contra la neumonía. Vamos a dejar en esta placa y vamos a presentar a la doctora Carolina Díaz. Vamos a hablar con ella y después vamos a seguir compartiendo estas placas que tenemos para que ella nos explique un poquito más acerca de estos puntos en particular. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio del Centro Hirsch para poder compartir acerca de este tema que hoy nos trae, que tiene que ver con esta ola de frío polar que llegó acá a Buenos Aires y que hace que tengamos que pensar fundamentalmente en las personas mayores, Claro. que son personas más vulnerables a esta exposición de los cambios de clima, ¿no? Y uno Tanto se en el verano pregunta como en el por qué, calor. Carolina, ¿por qué son más Bien. vulnerables? Mira, las personas mayores sufren cambios propios del envejecimiento, no son enfermedades, sino que son condiciones propias del envejecer, que tienen que ver fundamentalmente con la alteración en los receptores que tenemos en la piel, que son estas células que nos permiten captar los cambios de temperatura y que le envían la señal a nuestro cerebro, y en el cerebro tenemos un órgano que es el termorregulador o el termostato, que nos permite también adaptarnos y regular los cambios de temperatura. En las personas mayores, este centro de la termorregulación está también enlentecido, está afectado, así como también los cambios adaptativos que tiene nuestro cuerpo para contrarrestar los efectos del frío. Por eso es que son fundamentalmente más vulnerables las personas mayores y tenemos que prestarles más atención. Sobre todo aquellas que viven solas, ¿no? Tenés tu papá, tu mamá o tus abuelos que están viviendo solos. Bueno, a prestar atención, a ver si tienen las vacunas necesarias y cómo está el ambiente de su casa también. Eso hay que observar. Recién repasábamos uno de los primeros puntos importantes que recomiendan, que tiene que ver con la vacunación. La vacunación de la gripe, la vacunación contra la neumonía y la vacunación también contra el COVID. Contame un poquitito qué es lo que pasa con este segundo punto, que es tener la calefacción adecuada y no sobrecalentar los ambientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, en realidad a mí me gustaría darte o darles una recomendación que yo siempre, para las personas mayores, para que se acuerden, les digo, bueno, son las 4A, ¿no? Bien. La primera A tiene que ver con el ambiente. El ambiente donde voy a estar tiene que ser un ambiente templado, ¿sí? Pero tiene que ser un ambiente templado y que también esté ventilado, porque justamente viene de la mano de esos virus que acabas de mencionar. Aprendimos mucho en la pandemia que tenemos que circular el aire. Entonces, mientras estoy en mi casa, iré cambiando de distintos lugares y ambientes para ir generando esta ventilación, esta circulación de aire cruzada. Entonces, la primera A tiene que ver con el ambiente. Bien. La segunda A tiene que ver con el abrigo. ¿Cómo me voy a abrigar? ¿Sí? Me tengo que abrigar con ropa fundamentalmente de algodón, que sea en forma de capas, que yo me pueda sacar y poner según dónde me estoy moviendo. Si salgo de casa y voy a hacer una compra, si voy al cajero, si voy a la farmacia, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poder sacar fácilmente? Porque justamente dijimos que está afectada la termorregulación y la capacidad de adaptación. Entonces tenemos que ayudar nosotros a nuestro propio cuerpo. La tercera A es la de mantenernos activos. Que haga frío no significa que me tenga que quedar quieto en mi casa al lado de la estufa. Me Claro. tengo que mover, porque la actividad física también va a activar a nuestros músculos y nos va a ayudar a generar calor, ¿sí? Ujú. Y aparte vienen los Y, dolores también, ¿no? Por el y sedentarismo muchas veces en el invierno y la pérdida de masa muscular y la pérdida de movilidad que es muy rápida en los adultos mayores. Están un mes sin moverse y ya rápidamente pierden quizás hasta la estabilidad de la marcha para caminar mira, bien. se dice que por cada día de cama que tiene una persona mayor, se requieren 3 de rehabilitación. Y esto nosotros en nuestro centro de rehabilitación en Hirsch lo vemos permanentemente. A las personas mayores hay que sacarlas rápidamente de la cama, ¿sí? Porque si no se va generando esto que decís vos de las contracturas, Claro. posturas viciosas. Y con el frío, la artrosis duele más, ¿no? Esta cosa de que con el frío los huesos me duelen más, Claro. doctora, te dicen.
pacientes tiene que ver con esto. Y hay más contracturas musculares y eso genera también dolor, Ujú. ¿sí? Por eso es importante cuidarnos. Y te quería decir la última A, te Claro, había por dicho tres, supuesto. te digo la última A, Sí. que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Tenemos que asegurar una alimentación calórico-proteica adecuada, aprovechar esta época del año para incorporar las legumbres a la alimentación, ¿sí? Que son fundamentales y que a veces las dejamos medio de lado. Y no olvidarnos de hidratarnos, porque cuando hace frío, tal vez una infusión uno puede tomar, pero cuesta más tomar. Y ustedes Ujú. saben que las personas mayores de por sí suelen tener poca sed, entonces no se hidratan adecuadamente. Y entonces esto tenemos que trabajarlo también, tratar de insistir con las frutas y las verduras, porque también por el frío nos cuesta un poco más tal vez comer frutas y verduras, entonces de alguna manera con las sopas, con los guisos, con los caldos, reemplazar este aporte hídrico. Es decir, que ahí tenemos las 4 A para actuar en forma preventiva para que el frío no nos afecte en nuestra salud. ¿Qué pasa con la medicación? Muchos adultos mayores tienen ya medicación de base. ¿Hay alguna que pueda complicar con la situación del clima? ¿Tienen, a ver, les puede generar más frío o cambios en la temperatura corporal? Sí, hay no solo medicación, sino que ya hay enfermedades también de base, ¿no? Pero un dato a tener muy en cuenta son los pacientes que tienen presión alta, ¿sí? Los hipertensos. ¿Por qué? Porque con el efecto del frío, nuestras arterias se vasocontraen, ¿sí? Se achican para poder autorregular la sangre que circula, favorecer que el volumen de sangre llegue a los órganos nobles, que son el corazón, el cerebro y los riñones. Entonces, esta vasoconstricción va a llevar a poder generar mayor hipertensión o hipertensión. Entonces, hay que estar muy atento al momento de la medicación antihipertensiva, a cuidarnos más exhaustivamente con la sal, nuevamente a hidratarnos adecuadamente. Así que es fundamental que lo tengan en cuenta Ujú. porque está demostrado científicamente que en estos meses de frío aumenta el porcentaje de personas que han tenido infartos o que tienen crisis hipertensivas. Hay un punto que estamos repasando en las placas que parece una obviedad, pero me parece muy importante. No vincularse o no ir de visita si uno está engripado o está con un resfrío, ¿no? También cuidar a ese adulto mayor y él también tiene que saber decir que no, porque muchas veces pasa que no son tan visitados. Entonces, cuando va la familia, hay una situación ahí de, bueno, que vengan igual, ¿no? Aunque estén enfermos, no me Claro. importa. Pero la verdad es que los estás poniendo en riesgo. Sí, sí, la verdad que uno aprendió mucho de la pandemia y obviamente nos trae malos recuerdos y no queremos usar barbijo y nos queremos saludar y nos queremos abrazar. Podemos seguir haciéndolo con recaudos, con medidas de prevención que justamente aprendimos. Entonces, no dejemos de visitarlos, pero ventilemos el ambiente, Ujú. utilicemos la distancia óptima, no compartamos el mate, ¿sí? Y es muy importante ir a visitarlos porque a veces también cuando uno hace un llamado telefónico y dice, bueno, mamá, papá, a ver, ¿estás abrigado? Sí, sí, estoy abrigado. ¿Y prendiste las estufas? Sí, prendí todo. Y en realidad sabemos que con la jubilación por ahí que cobran no quieren prender Es verdad. el sistema de calefacción porque si no, no van a poder después comprar la medicación porque no les va a alcanzar. Entonces, de repente uno no pasó por la casa y la casa es una heladera. Cuando uno va y visita el lugar, dice, ah, no, acá no está la temperatura adecuada. Claro. Entonces, no tenemos que ir, tenemos que mirar, tenemos que acompañar. Este rol que la comunidad tiene que tener para con las personas mayores en estas situaciones es fundamental. Muchos todavía se acostumbran a prender dos hornallas para calefaccionar, ¿no? Y no utilizar la Mm. calefacción tradicional. El riesgo que esto conlleva, la complicación de que se apague ese fuego, que haya monóxido en el ambiente. Estuvimos hablando hace un ratito que los detectores de monóxido de carbono salen 20.000 pesos. Quizás para algún bolsillo es difícil, pero por ahí entre toda la familia colaborando se puede realizar, ¿no? Sobre todo Tal cual. si hay un adulto mayor que toma esta costumbre, evitarla, o si no revisaron bien las estufas desde el año pasado a este. Me interesa también quizás hacer un poquito de hincapié, ¿no? En ciertas costumbres que a veces es difícil sacárselas. Mm. Sí, sí, estos hábitos que tienen por ahí ya de muchos años cuesta y cada vez, digamos, si la familia no está presente y no está acompañando, es más difícil porque los empiezan a esconder porque saben que son las cosas que los van a retar, ¿no? Si las hacen.
Con respecto a las hornallas, siempre tener en cuenta que las llamas tienen que ser azules, ¿sí? Y sí, no se recomienda. Lo mejor, como digo siempre, es tengan el sistema de calefacción que tengan, mantener un poquito, 1 centímetro la ventana abierta para favorecer, en caso de algún Ujú, escape de algún gas tóxico, la correcta claro. ventilación, ¿sí? Eh, Es fundamental. Carolina, también te quiero preguntar por estas almohadillas eléctricas o la bolsa de agua caliente que muchas veces se llevan o al sillón o a la cama, que pueden desencadenar también quemaduras complicadas. ¿Qué tenés para contarnos de Sí. eso? No, son elementos de alto riesgo, ¿sí? La bolsa de agua caliente, hemos visto, los médicos vemos frecuentemente quemaduras tremendas porque en el momento de estar dormido no me doy cuenta y cuando me di cuenta, ni hablar si la persona tiene además diabetes o alguna enfermedad neuropática que hace que no tenga la sensibilidad adecuada, bueno, posiblemente la lesión es mayor, con lo cual están contraindicadas tanto las almohadillas térmicas como las bolsas de agua caliente. La recomendación de vuelta es que el ambiente esté templado, dormir con un buen pijama. Si van a dormir con medias, las medias tienen que ser antideslizantes, ¿sí? Hoy hay mucho de estas ofertas en el mercado, no son caras, en donde las medias tienen un sistema antideslizante para prevenir justamente las caídas, ¿sí? Ujú. Y quiero volver a uno de los primeros puntos, que es la vacunación. Sí. ¿Están a tiempo de vacunarse contra la gripe y contra el neumococo o ya la vacuna no los va a proteger? Para las vacunas siempre hay tiempo, Ujú, ¿sí? Las vacunas son mandatorias. Recordemos que las vacunas no previenen la enfermedad, sino que las complicaciones que tiene por la enfermedad, ¿sí? En el caso de la gripe y del COVID es la neumonía lo que está previniendo, que es el cuadro de mayor mortalidad en las personas mayores. Con lo cual, si aún todavía no se la dieron, están a tiempo de darse las bien. vacunas, por supuesto que sí. Es el porcentaje de internaciones para una persona que no tiene una vacunación adecuada, que se contagia gripe o que tiene neumonía. ¿Qué, ¿Cuál es el riesgo en un adulto mayor y en que termine en una internación? Es complejo hablar de esto porque uno no quiere llevar miedo, pero sí llevar conocimiento, ¿no? Y entender que una gripe para una persona sin una comorbilidad, es decir, sin una enfermedad de base, que tiene 45 años, no es lo mismo que para una persona de 75 que tiene comorbilidades. ¿O estoy equivocada, Seguro. Carolina? No, seguro, seguro que es así, porque justamente los cambios que están en el organismo y cómo ese organismo fue transformándose a medida que envejeció, hace que el afrontamiento a la enfermedad sea diferente. Nosotros, las personas mayores, tienen lo que se llama la inmunosenescencia, su sistema inmunológico cambia, ¿sí? Es diferente a cuando éramos jóvenes. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Muchas veces la gente no se vacuna porque dice, no, doctora, yo año pasado me di la vacuna de la gripe y me hizo tremendo, estuve Claro. con fiebre, me hizo muy mal, entonces yo este año no me la voy a dar. Y eso es un error, porque la vacuna no va a generarme gripe, sino que lo que va a hacer la vacuna, ni prevenirme la enfermedad, pero sí me va a prevenir la hospitalización, ¿sí? La Ujú. internación, que además me va a llevar después posiblemente a otras complicaciones o a descompensar enfermedades crónicas, como puede ser una insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad crónica que tenga la persona. Ujú. Doctora Carolina Díaz, le agradecemos muchísimo esta comunicación y gracias, por supuesto, por los datos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos pueden encontrar en redes como Centro Hirsch. Hasta luego.